eh, listo. De nuevo, buenas tardes a todas, a todos, a todos por estar aquí. Ya algunos me conocen, mi nombre es Natalie Rengifo, estoy con la campaña Que Paguen los Contaminadores y el día de hoy estamos empezando el primer webinario de 3 webinarios que son más unas charlas, un ciclo de charlas informativas para miembros de la campaña Que Paguen, miembros de la campaña de Exigir Justicia Climática o DCJ América Latina y miembros de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática. Antes de empezar, queremos solidarizarnos con todas las luchas y con todas las compañeras y compañeros y los pueblos que están en la lucha por la soberanía y la autodeterminación y que le están haciendo frente al poder corporativo que se está tomando sus políticas, países, espacios, desde Palestina, Sudán, Congo, Ecuador, El Salvador, y muchas otras de las compañeras, incluidas las compañeras y compañeros de Argentina. Así que solidarizarnos porque somos una misma voz en contra de ese poder que nos está apretando cada vez más. Y estamos, como decía Silvia, oprimidos pero no derrotados. Así que seguimos en la lucha. El día de hoy vamos a presentar una actualización de la ciencia climática y de los actos. Tiempo, vamos como segundo panelista, vamos a tener una actualización de las negociaciones de cambio climático que se están dando en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. El día de hoy tenemos 3 personas que nos están acompañando y que están haciendo posible este webinario. El primero es Martín Vilela, quien está con la campaña Que Paguen los Contaminadores y que también coordina la campaña de cambio climático en la organización Alto al Poder Corporativo o Corporate Accountability. También tenemos a Osber Polo Carrasco, que es el responsable del seguimiento, perdón, un segundo, que es el responsable del seguimiento de ambición y de las contribuciones nacionales determinadas de la Red Acción Climática América Latina, o también llamada CANLA, quien lleva más de 10 años haciéndole seguimiento a las conferencias de las partes de Naciones Unidas y también hace parte del comité político de la Cumbre de los Pueblos. El día de hoy también tenemos una artista invitada, Merlina Anunnaki. Es una artista gráfica autodidacta dedicada al grabado, incluido la serigrafía, la silografía, el diseño editorial e ilustración. Merlina es quien ha sido la creadora de todos los logos y toda la imagen de la campaña Que Paguen los Contaminadores. Merlina se formó en talleres cortos de dibujo y grabado en espacio como La Perra Gráfica y la Academia en Bellas Artes Hernando Siles en la ciudad de La Paz y ha expuesto y publicado sus ilustraciones en Bolivia, Argentina, Colombia, Chile y El Salvador. Y tenemos el gran honor de tenerla aquí. Ella ganó en el 2002 el premio Artist Changemaker del Fondo Global de Mujeres. Y ella va a estar haciendo hoy un trabajo que le estamos llamando un resumen gráfico que ustedes van a poder ver en la pantalla cuando ya los panelistas empiecen a compartir la pantalla. Van a ver que en la parte de arriba van a tener una pestaña que tiene la presentación del panelista que esté hablando, pero también habrá otra pestaña que dice Merlina Anunnaki y allí podrán ver los gráficos que Merlina va haciendo de esta conversación. Este insumo que se está creando, que Merlina está creando, va a ser un insumo que todos los participantes van a tener después, no hoy, en unas semanas después de que tengamos los 3 talleres, para que les sirva como un insumo más para entender la crisis, pero también para entender esos temas claves hacia la COP 30. Con esto le quiero dar entonces la bienvenida a Martín. Martín, la palabra es tuya.
El micrófono está silenciado. Hola, compas, qué gusto escuchar, verles en la lista. Espero que nos veamos ahorita pronto en la sala de reunión. Eh, bueno, voy a hacer una presentación un poco técnica, pero para resumir un poco y iniciar esta sesión, esta serie de webinarios, donde vamos a ir tocando varios temas, entre ellos las ciencias, las negociaciones y algunos temas específicos, como por ejemplo las falsas soluciones, mercados de carbono, entre otras. Entonces, esta es una primera presentación que va a dar paso también a la presentación de Osber. Voy a tratar de ser lo más rápido. Sí, es una presentación larga, pero porque tiene muchos gráficos, entonces voy a tratar de ser ameno y rápido en la presentación. Y por favor, si hay preguntas, eh, pidan la palabra y dejen que Adriana abra el micrófono para que me interrumpan. Voy a compartir la presentación, perdón. Martín, tienes de 15 a 20 minutos y para que los compañeros que están atendiendo sepan, la idea es que el formato, que ustedes puedan hablar si tienen preguntas durante la presentación. No tienen que esperar hasta el final, pueden hacerlo durante la presentación. Bueno, ¿sí ven mi presentación? Es muy pequeña, es que, ¿La puedes poner en presentación? Sí. ¿sí la ven? No. Ahí la pueden ver. No se ve solo la pantalla de Zoom que tienes abierta. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, voy a hacer una pequeña actualización. Algunos probablemente han visto parte de esta presentación en algún momento, pero es una actualización de la presentación que voy actualizando con los datos, ¿no? Primero, quiero decir que la crisis climática, este momento climático que estamos viviendo, no es una tragedia que no tiene una causa o que tiene una causa natural, ¿no? Sabemos que, a diferencia de lo que dicen las Naciones Unidas, Disculpa, no podemos ver tu pantalla. ahora, aquí dice que sí se ve. Eh, Pueden compartir en las pestañas de las pantallas, están en la parte de arriba. No, en la parte de arriba hay como unas pestañas y ahí pueden ver mi pantalla, por aquí, ¿no? Exactamente. Bueno, espero que todas la estén pudiendo ver. Primero, esto, ¿no? Es una tragedia, como dicen las Naciones Unidas, de causas antropogénicas, ¿no? Hay responsables y estos responsables se llaman corporaciones y élites, ¿no? Y los ricos de este mundo, ¿no? Las élites financieras, las oligarquías financieras, las oligarquías industriales. Y esta es una muestra de esto, ¿no? Este es un documento que Exxon, que es esta gran transnacional de explotación hidrocarburífera, en 1982 publicó, bueno, hizo un informe interno con científicos propios, es decir, de la propia compañía petrolera, en la que dicen que el potencial riesgo de seguir explotando los hidrocarburos y que si no se hace, si no se piensa en un proceso de dejar los combustibles fósiles, podríamos estar en escenarios catastróficos. Entonces, yo estoy poniendo esto para retomarlo en otra sesión, pero claramente ha habido evidencia que incluso estas corporaciones han sabido y la han ocultado de manera premeditada para seguir lucrando, pero también para ocultar, ¿no? Con distintas estrategias
no solamente comprar la voluntad política de los tomadores de decisiones, condicionar a los estados, financiar campañas de negacionismo, incluso financiar, sí, movimientos políticos, ¿no? Que tienen una muy fuerte posición de que los combustibles fósiles no hacen daño, de que se pueden revertir, de que existen soluciones que son falsas, em, y de seguir justificando que sigamos explotando estos hidrocarburos, ¿no? Lo que voy a mostrar a continuación es la evidencia de por qué tenemos que dejar los combustibles fósiles bajo tierra y conservar los medios naturales, aunque es un poquito tarde, ¿no? Entonces, como podemos ver, este gráfico nos muestra cómo ha ido aumentando la temperatura media global en el planeta y como vemos, ya hemos pasado el umbral de 9.5, 1,5 grados con respecto a la era preindustrial, y esto lo hemos pasado el año pasado, ¿no? Y hay muchos reportes que han salido este año en los que aseguran de que ya es inevitable, no podemos volver atrás. Es decir, ya la batalla principal del Acuerdo de París, la batalla principal y el objetivo principal del Acuerdo de París, que era tratar de mantener la temperatura por debajo de 1.5, ya no se puede lograr, ¿no? Esta es una primera cosa. Lo segundo es que yo quería mostrar aquí sencillamente, este es como cómo se miden las emisiones de gases de dióxido de carbono en partes por millón, y estas son el récord que se ha hecho, ¿no? Es decir, las observaciones que se han tenido desde 1960, y cuál es la perspectiva histórica, ¿no? Entonces, estos son los últimos 10.000 años, y estos son los últimos 800.000 años. Y como pueden ver, estamos acá en un punto en el que jamás en la historia de la humanidad hemos experimentado un incremento tan alto de estos gases de efecto invernadero, entonces con consecuencias bastante negativas. Este otro estudio lo que muestra es que el cambio climático, la crisis climática, es irreversible, porque resulta que estos gases, una vez liberados, estos gases que se generan a través de la combustión de combustibles fósiles, que se generan, tienen un efecto de permanencia en la atmósfera de muchísimo tiempo. Quiere decir esto que el dióxido de carbono que se emite, o el óxido nitroso, el metano que se emiten a la atmósfera, tardan muchísimo en ser absorbidos. Aquí vemos el dióxido de carbono, que aunque se puede bajar significativamente al inicio, después queda de manera permanente. Aquí este es el calentamiento de la superficie terrestre, que también se mantiene estable. Es decir, una vez que llegamos a un nivel de calentamiento, nos vamos a mantener por los próximos miles de años en ese nivel. Em, entonces, esa es otra dimensión de la crisis climática. ¿Y por qué estoy hablando de esto en estas dimensiones tan apocalípticas? Porque es absolutamente necesario entender la dimensión que tiene este problema. No es un problema que se pueda resolver en el corto plazo ni de una manera sencilla, sino que se requieren de cambios estructurales extremadamente profundos. El tercer concepto que quiero introducir aquí es que el clima funciona como un equilibrio en algo que se llama un efecto de retroalimentación positiva. Es decir, todos los elementos que hacen al clima de la Tierra, desde los glaciares, los bosques, el océano, em, funcionan en equilibrio, interactúan en equilibrio, pero ese equilibrio está siendo roto claramente por la expansión, bueno, el consumo de combustibles fósiles, pero también el deterioro de los ecosistemas, y eso está empujando que lleguemos a distintos puntos de no retorno. Y una vez que se cruzan estos puntos de no retorno, es decir, obviamente no vamos a volver atrás, estos ecosistemas no se van a poder volver a recuperar y van a jalar a otros ecosistemas a su colapso, es decir, se genera un efecto en cadena. Y tenemos el gran riesgo de superar un aumento de temperatura entre 4 a 7 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales para el final del siglo. No parece muy lejos, parece mucho, pero la verdad es que es mucho más preocupante de lo que parece.
Hasta agosto hemos tenido varios eventos catastróficos en el planeta. Lo que hemos visto, bueno, eso vamos a entrar después, no necesito entrar al detalle de esto. ¿De dónde vienen estos gases? Y hay que tener mucho cuidado en cómo se ve estos datos, porque, por ejemplo, aquí dice que el 73% de estos gases de efecto invernadero vienen de la energía, pero no dicen en este gráfico, por ejemplo, que es el petróleo, el gas y el carbón, ¿no? Entonces, muchos de estos gráficos ocultan estas verdades, ¿no? O la deforestación, ¿no? Claro, aquí más o menos uno puede intuir, pero realmente no es algo evidente, ¿no? De que esto esté sucediendo. Entonces, ¿cuáles son las aproximaciones al debate? Este es uno de los debates más importantes dentro de las negociaciones, es decir, no sé si es un debate, pero sí es un punto que genera tensiones y que es utilizado para la negociación, ¿no? Es decir, en las negociaciones, como nos va a contar Osber más adelante, el juego entre los países es echarle la culpa al otro. Nunca tiene la responsabilidad o lo poco que hace justifica ningún cambio, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí lo que vemos es que las emisiones históricas en la actualidad, hoy China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, después Estados Unidos, la Unión, India, Rusia, Brasil, la Unión Europea, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son estos países. Y en la mesa de negociación empiezan a echarse la culpa. ¿Qué dicen? Sí, China, por ejemplo, dice, sí, yo ahora tengo una gran responsabilidad en mis emisiones actuales. Sin embargo, en las emisiones acumuladas, este, sigue siendo Estados Unidos de la Unión Europea los principales responsables y ellos son los que tienen que pagar. Entonces yo no voy a pagar, pero también estoy haciendo mi proceso de transición, también estoy haciendo inversiones verdes, entonces por lo tanto también no voy a hacer nada más allá, ¿no? Al final acaban justificando un acelerado proceso de industrialización de las energías renovables, pero también de continuar la explotación petrolera y el deterioro de los ecosistemas. El- la discusión cambia cuando hablamos de per cápita, porque cuando hablamos de per cápita, de nuevo cambian este orden de quién es más responsable, quién es más culpable. Sin embargo, todas estas miradas son limitadas, ¿no? Porque ponen el foco en países, en como si todas las personas tuvieran la misma responsabilidad, es decir, que un ganadero que deforesta 100 hectáreas, 1000 hectáreas en la Amazonía sea igual de responsable que un indígena que vive en un territorio comunitario, ¿no? Entonces, esta discusión oculta totalmente esos temas que son centrales en la negociación, en la discusión y que no son abordados realmente en la negociación. Ahora se está empezando a hablar un poco, pero realmente no es algo que sea un elemento de la discusión. Este es otro elemento importante de esta discusión. Este es un estudio, ya es un poquito antiguo, es de la década pasada, pero muestra que el 20 de las empresas más grandes de gas y petróleo son responsables de cerca del 50% de combustibles fósiles. Entonces pueden ver aquí China Coal, National Iranian Coal, Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil, Chevron, eh, em, aquí también está Petrobras, ¿no? Es decir, PDVSA, están grandes empresas nacionales, transnacionales, que son responsables de estas emisiones. Pero otro elemento que es importante, este es un estudio también un poco antiguo, disculpen que no lo he podido actualizar, es que, en el que muestra que el 10% más rico de la población, es decir, esta élite que además son los dueños de estas transnacionales, de estas corporaciones o de las industrias que destrozan el planeta, contaminan casi el 50% emiten de estos gases de efecto invernadero, mientras el 50% más pobre de la población apenas emite un 10%. Es decir, si todos, y además, bueno, obviamente no todos los más pobres tienen cubiertas sus necesidades, pero no se necesita tener un consumo y una opulencia como para satisfacer las necesidades de todos y mantener este planeta
en límite. Entonces, uno de los elementos más importantes que ahora se está hablando mucho, además en este año ha salido mucho como elemento de campaña, sobre todo en el norte ahora, en Estados Unidos, durante la Semana del Clima en Nueva York, es make the rich pay, ¿no? Hagan pagar a los ricos, ¿no? Y entonces, este es un elemento muy importante porque, de nuevo, políticamente, se está empezando a hablar un poquito más de estos elementos que en las negociaciones no aparecen, ¿no? Es decir, están totalmente ocultos, no se habla de nombres, no se habla ni de Jeff Bezos, ni de Elon Musk, ni de nadie de estos que tienen una cantidad absurda de dinero. Entonces, ahora paso a otro elemento. ¿Qué necesitaríamos para evitar esta catástrofe en términos de gases de efecto invernadero? El 2015 se publicó este documento que es el 2018, el reporte especial 1.5 del IPCC. Y lo que dice es que para lograr estabilizar la temperatura, imagínense, estamos hablando empezando el 2018, eh, para lograr estabilizar la temperatura por debajo de 1.5, tendríamos que hacer una reducción en esta trayectoria de gases de efecto invernadero, ¿no? Para lograr estabilizar la temperatura por debajo de 1.5. Eso quiere decir que tendríamos según este informe, un presupuesto del carbono desde el 2018, desde el 2020, perdón, que se hizo este cálculo, de solamente 420 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Es decir, no podríamos pasarlos más. Este límite ha sido sobrepasado hace 2 años, ¿no? Ya estamos cerca de los 500 gigatoneladas quemadas desde entonces, ¿no? Entonces, esto también muestra que estas alertas que son terroríficas no han sido ni siquiera tomadas en cuenta en los espacios de negociación. Este mismo informe, en una pequeña nota de página que apenas se lee, lo que decía es que hay una gran eh, incertidumbre sobre estos datos, que estos números podrían cambiar. Entonces, en vez de ser 420 gigatoneladas, podrían ser 20 gigatoneladas o podrían ser 820. Podría tener un margen de error de 400 gigatoneladas. Entonces, bajo esta asunción, podríamos decir, en el peor escenario ya hemos pasado este límite, en el mejor escenario todavía no. Sin embargo, la pregunta es, ¿a quién se le ocurre aceptar algo con tanta falla? Un colega hace una analogía que es muy buena, ¿no? Si te dicen que el avión tiene eh, un 80% de probabilidades de que se va a caer, ¿te subes o no te subes? Obviamente no. Más o menos es esto lo que nos dice la ciencia, que el planeta está realmente cerca, ya cruzando el colapso. Y sin embargo, seguimos sacando hidrocarburos y metiendo leña al fuego. Este es otro informe que salió el año pasado, este es el Emissions Gap Report, que lo que muestra es que en 2020, es el 23, las emisiones siguen subiendo y esas proyecciones que se para llegar al 1.5, ¿no? Con las promesas que han hecho los países, que son promesas, que no son ni siquiera nada que sea material, que sea real, son sencillamente documentos donde los gobiernos dicen, prometo que voy a hacer esto, ¿no? Y que muchas de estas promesas están además basadas en falsas soluciones. Lo que muestra este informe es que estas trayectorias nos llevan a escenarios que igual se alejan de estos dos trayectorias deseadas. Osber nos va a contar un poquito cómo van estos compromisos que se llaman NDCs, pero realmente son un fracaso, ¿no? Es decir, no están incidiendo en lo que deberían incidir, que es dejar finalmente de los combustibles fósiles bajo tierra. Pero ni siquiera hablan de eso, hablan de reducción de emisiones, de compensación de emisiones, pero no hablan realmente de cómo se va a dejar los combustibles fósiles bajo tierra o cuidar los ecosistemas. Este escenario nos muestra esto, que es algo absolutamente imposible, que es que a partir del 2030 tendríamos que hacer una reducción tan drástica, perdón,
tan drástica en el mundo de emisiones que es imposible lograr, ¿no? Mientras tanto, los índices de degradación del ambiente son cada vez más alarmantes. El año pasado hemos tenido probablemente es el año con mayores incendios forestales en la Amazonía. Eh, eh, ha sido el año más duro, sequías tremendas en el Amazonas, inundaciones en en Brasil, ha desaparecido ya un glaciar, el último glaciar en Venezuela. Son elementos que son muy preocupantes, que están mostrando que estamos acercándonos a estos puntos de no retorno, ¿no? Lo mismo está pasando con la cobertura glaciar, eh, eh, el aumento de temperatura en los océanos, la acidificación de los océanos, el nivel de los océanos. Y estos son dos noticias que son muy preocupantes que han pasado este año. La primera es que afirma que una desaceleración de la circulación oceánica en, en el Atlántico, de esto que es el AMOC, el Atlantic Meridional Overturning Circulation, que es las corrientes marinas que transfieren agua caliente del trópico hacia el Polo Norte y vuelven a bajar como agua fría. Esto se está desacelerando y esto significa que además va a haber una ruptura de la cadena zootrópica. Entonces vamos a terminar se puede afectar la base de la cadena alimenticia global, no solamente para los humanos, obviamente, sino para todo el mundo natural. Y esto es terrible. Y esta es una noticia la semana pasada, y es que hay científicos que ya aseguran de que los arrecifes de coral, que se ha identificado como uno de estos grandes puntos de retorno, los tipping points, ha llegado ya al punto de colapso. Y ya han desaparecido más del 80% o sea, han blanqueado, se llama, más del 80% de los arrecifes de coral y esto está acelerándose y parece que no se van a recuperar. Esto podría empezar a jalar esta cadena de eventos de colapso. em, lo que ha estado pasando en el mundo del 2024. Los datos no son tan fáciles de actualizar, pero como vemos en América Latina hemos tenido sí mucha sequía en el Amazonas, en algunos casos mucha precipitación. Este es un caso, y esto es algo importante que yo quisiera mencionar, esto es igual, es un documento un poco antiguo del, del, de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice esto desde el ámbito de la defensa, ¿no? Lo que dice es que un escenario de más de 2, 4 em, grados centígrados para América Latina podrían tener em, eh, riesgos severos y sistémicos de seguridad social perdón, seguridad humana y los sistemas de seguridad. Entonces, lo que está diciendo es que em, la gobernabilidad prácticamente y las instituciones del Estado no van a tener la capacidad no solamente de resolver los problemas que afectan a la gente, pero también de no poder controlar el descontento social. Por lo tanto, no es casual que ahora estemos viendo un surgimiento de sectores reaccionarios de ultraderecha que en vez de focalizarse en estos problemas ambientales, sociales, están criminalizando la protesta y acelerando el extractivismo, la explotación de hidrocarburos. Estas son algunas proyecciones, no voy a quedarme aquí. Esta es igual una cosa muy antigua que era del 2016, pero el 2016 decía lo mismo, ¿no? Habían 420 gigatoneladas de presupuesto. Sin embargo, en el planeta existen 2.900 gigatoneladas de dióxido de carbono.
Es decir, lo que existe como combustibles fósiles bajo tierra aún da como para subir la temperatura a niveles totalmente inhabitables. Este es un gráfico muy interesante porque hace la comparación entre lo que la industria de los combustibles fósiles tiene proyectado y lo que se necesita para estabilizar la temperatura por debajo de 1,52. Es que las proyecciones que tienen la industria del gas, las corporaciones, pues las industrias nacionales, es que vamos a tener un incremento de la producción de gas para después tener un declive hacia el 2050. Lo mismo para el petróleo perdón, este es el carbón, petróleo y gas. ¿Qué nos está mostrando esto? Que a pesar de que existe una abrumadora evidencia del colapso natural que va a afectar la vida de cientos de miles de millones, las empresas y los gobiernos continúan con sus planes de destrucción. Algo que quería yo mencionar también en estos escenarios de extremo calor, es que ya ha empezado a suceder en algunas partes, sobre todo en el cinturón tropical del planeta, algunos eventos, sobre todo en el sudeste asiático, que se llaman de bulbo mojado, de wet bulb. Y son eventos en los cuales hace mucho calor y al mismo tiempo hay mucha humedad relativa. Hay una humedad relativa del 99% y una temperatura de 40 grados. En esas condiciones, el cuerpo humano no puede sudar, ya no tiene la capacidad de sudar. Entonces, en muy poco tiempo se muere uno. Entonces, muchas personas han estado muriendo. No he puesto ningún gráfico acá y desgraciadamente ninguna nota referencial, pero puedo enviarlas. Es que esto ya está empezando a pasar con mayor frecuencia. Eso. Entonces aquí simplemente, además, antes de pasar a Osber, lo que podemos ver es la ineficacia de lo que ha sido el multilateralismo, ¿no? Desde la primera conferencia global del clima, donde un grupo de científicos ambientalistas alertaron y por fin tuvieron el reconocimiento internacional de los estados sobre el tema, pasando por el reporte de Exxon, pasando por el primer reporte del panel intergubernamental sobre cambio climático, la conferencia de Río, el 92, donde se crea la Convención Marco de Naciones Unidas, la COP1 en 1995, el protocolo de Kioto que fracasó, eh, eh, además que estableció todo un paquete de falsas soluciones, pasando por el Acuerdo de París, que hoy día no se está cumpliendo, y vamos a llegar a Belén en 2025 sin ningún tipo de cambio en la tendencia de incremento de temperatura y de emisiones de gases de efecto invernadero, ni ningún plan em, eh, de dejar los combustibles fósiles bajo tierra o conservar, preservar, proteger, restaurar ecosistemas, ¿no? Estamos yendo en el camino exactamente contrario. Entonces, la Convención Marco se ha convertido en un muñequito de papel con su nariz de Pinocho, que es incapaz de enfrentar el problema, pero además que encubre grandes monstruos que son las corporaciones y las élites y los poderosos. Y bueno, esta es una foto que funciona bien en inglés, que dice Never Trust a Cop, que en este caso era la COP 21 de París, pero pues en inglés también COP es policía, ¿no? Haciendo una analogía al aparato represivo, ¿no? Pero bueno, y el status quo. Esa es mi presentación, espero no haber corrido y estoy atento a cualquier consulta. Muchas gracias, Martín. Ahora queremos darle primero un espacio a las compañeras, compañeros que están aquí, si tienen preguntas o comentarios. Y de nuevo darle la bienvenida a Ángela, Carolina, Gabriela, Aida, Jorge, Lev, Martín, María. Eh, eh,
¿Alguna pregunta, algún comentario, algún concepto que crean que es importante tener más información? Martín, la primera pregunta de Gabriela. Y Gabriela, si quieres, puedes hablar. Eh, Adri, le damos la palabra a Gabriela. Listo. Gabriela, si quieres, puedes hablar. El micrófono ya está activado para que puedas activarlo y puedas hablar. Ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación, Martín. Ahí hay harta sinceridad de tu parte y honestidad, así que se agradece eso. Y bueno, yo este año asistiré a mi primera COP, estaré en el Pabellón Azul. Yo trabajo en temas de educación ambiental y climática y uno de los objetivos es poder posicionar a la educación en temas ambientales como una prioridad. Por eso ahí escribí, bueno, es mi primera COP, ¿qué consejo me darías? Estoy como también aún conectándome mucho con todos estos temas y cualquier consejo se agradece. Gracias, gracias. Sí, es una presentación muy cruda, creo, ¿no? Es decir, es una posición también muy cruda, ¿no? Porque es cierto que tanta locura anula, ¿no? Anula del miedo. Pero al mismo tiempo, yo creo que es súper importante desde la comunicación, desde la educación, eh, decir las cosas de verdad, probablemente adecuadas a grupos, ¿no? Es decir, obviamente de niños. Esta es una información que podría ser muy difícil de procesar. Sin embargo, una de las cosas que yo creo, y ahí me robo ah, ¿cómo se dice? La quote, una frase que hace una activista también y científica sobre glaciares que dice, eh, no podemos dejarnos llevar por el derrotero, ¿no? De que ya es tarde, sino que también tenemos que llenarnos de valentía y coraje para empujar para hacer las cosas que tenemos que hacer. Ahora es posible que, como decía, como mostraba, es posible que no podamos revertir esta catástrofe climática, pero tenemos que seguir luchando por justicia, sistemas educativos, sistemas sociales inclusivos, la lucha contra el racismo, porque el establecimiento de regímenes autoritarios, la degradación de la democracia, de los procesos jurídicos de protección de derechos, por ejemplo, lo único que van a hacer es acelerar y intensificar los impactos en los territorios. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que es súper importante hacer comunidad. Esta comunidad virtual es difícil de mantener y de interactuar porque es la virtualidad, pero apoyar las luchas de defensa de los territorios, sobre todo aquellas que están oponiéndose a la extracción, el extractivismo en general, ¿no? Em, es absolutamente vital, ¿no? Y también, por supuesto, lo que uno puede hacer personalmente, a pesar de que el sistema tiene condiciones muy fuertes de condicionamiento, valga la redundancia, de las formas de vida, ¿no? Tenemos que comprar, estamos usando una computadora, internet, es decir, nuestra huella hídrica, etcétera. Pero siempre vamos a encontrar estas contradicciones y siempre las vamos a encontrar mientras nos mantengamos en este sistema, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que desde Justicia Climática decimos es no por nada cambiar el sistema, ¿no? Necesitamos cambiar el sistema urgentemente. Como sugerencia para la COP, creo que es un espacio muy ilustrador, ¿no? Es muy complejo. Vas a experimentar seguramente, yo me acuerdo, mis primeras COPs eran realmente un reto de tratar de entenderlas porque todo es en inglés, porque además los documentos que circulan son muy difíciles de seguir. Hay una brecha muy grande entre eso y el mundo de mortales, digamos. Y al final es toda una negociación geopolítica.
Pero creo que es muy importante que puedas verlo. También allí muchos de nuestros colegas, aliados, compañeros de red internacional estarán allá adentro. Así que sería también un gusto poder conectarte con ellos para poder actuar en algunos elementos. Hay, como sabes, muchos temas de negociación y si hay alguno que te interesa, quizás con Osber o con Eduardo, se puede hacer el contacto para poder vincularte a alguno de estos grupos que ya está haciendo este seguimiento. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Gabriela, por la pregunta. Y también comentarte que tenemos, este es un ciclo. Entonces, el siguiente ciclo, que es el próximo miércoles a la misma hora, tendremos una charla sobre las falsas soluciones a la crisis climática, que incluyen la geoingeniería, los mercados de carbono, asimismo, incluye todas las falsas soluciones que vienen empacadas en las soluciones basadas en la naturaleza. Así que también será un espacio para que puedas conocer más de estos temas. Y el tercer webinario es sobre las resistencias que van a tomar lugar durante la COP, tanto en la Cúpula de los Pueblos como en el Tribunal de los Pueblos y también en la COP de los Pueblos, que se dará al mismo tiempo que la Convención Marco o la reunión de las partes de la Convención Marco en Belén. Ahora, si no hay más preguntas, comentarios, queremos darle la bienvenida entonces a Osber Polo, para que Osber entonces nos cuente sobre y nos dé una actualización sobre las negociaciones de cambio climático. Gracias, Osber. La palabra es tuya. ¿Aló? Te escuchamos, Osber. Es, sí, disculpas, tengo la internet un poco baja, pero gracias por la invitación y voy a pasar a mi presentación. Bueno, Martín habla un poco sobre, bueno, la cuestión más importante de la cuestión científica. Yo voy a hablar un poco sobre el estado de las negociaciones climáticas. Como Martín ha dicho, un poco es tener actualizado cómo estamos llegando a esta COP30 y qué hechos han pasado para llegar a este camino, ¿no? De tanto trabajo, reuniones y compromisos que están adoptando los países, que son 192 países que se comprometieron en el Acuerdo de París, a avanzar la reducción de las emisiones, financiar a los países del sur para que puedan implementar sus acciones y también la importancia de que cada 5 años se revisen los compromisos climáticos, que son las llamadas contribuciones nacionales determinadas, yo le diría compromisos climáticos nacionales y la importancia de ver de estos balances que cada 5 años se van a revisar, cuánto está avanzándose tales compromisos y quién está avanzando. Lo más importante es saber esto, ¿no? Y eso es lo que voy a compartir. Un poco para antes de entrar al detalle, un poco recordar lo que fue el año pasado en la COP29, ¿no? Ya estamos en la 29 y esta es la que venimos, es la versión COP30, ¿no? Y ya se tiene planificadas las otras COP, ¿no? Pero lo importante de estos resultados es que uno de los temas que se logró mínimamente fue el objetivo de un nuevo financiamiento climático, que este financiamiento climático que ahora se va a discutir, la operatividad aquí en la COP30, tiene que entrar en vigor ya el 2026. O sea, aquí en esta COP30 se tiene que poner sobre la mesa cómo va a ser ese nuevo financiamiento, quién lo va a proveer. Hay toda una discusión si quieren que lo asuman las empresas privadas, eso es condicionamientos, deudas, pero por otro lado el sur dice no, queremos que eso salga de los propios países desarrollados que son el causante de la crisis climática, ¿no? Entonces, en esta COP que se viene, tiene que avanzarse este compromiso, que fue un resultado mínimo en la COP 29.
Después, respecto al balance global, ya hubo en la COP28 en el 2023, ya se hizo un balance global de cómo estamos, los compromisos nacionales. Entonces salieron una serie de recomendaciones que tienen que tener en cuenta en las nuevas, en los nuevos compromisos climáticos que son las NDC 3.0. Ya vamos por el 3.0. Ya hubo la primera que es la 1.0 y la 2.0. Dos fue la que los países presentaron y ahora vamos por el tercero, que es, y aquí se pide mayor ambición, según a los datos que ya presentó el panel intergubernamental de científicos, que estamos perdiendo el camino hacia el 1.5, ¿no? En vez de limitar, estamos aumentando las emisiones y lamentablemente algunos países petroestados siguen apostando el uso de los hidrocarburos, el carbón y el gas, ¿no? Que es algo que en la COP 28 se recomendó de pasar a avanzar una transición, ¿no? A limitar estos gases, ¿no? Y el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Se supone que en esta COP 30 se tiene que avanzar estos acuerdos en la operatividad en la implementación de este balance global, ¿no? Y hay resistencia, hay que decirlo, hay resistencia por los países desarrollados que no avance esto. Ojo, este ya es un compromiso que se adoptó en la COP28. Después tenemos que los países tuvieron 2 años, estamos hablando de la COP28 hasta la COP29 y ya estamos en la 30, que debían presentar sus nuevos planes de ambición 3.0. Ya los países, al comenzar el año, fueron 10 países que presentaron, muy poco. La Convención Marco dio tiempo hasta septiembre. Y bueno, hasta el momento hay como 56 NDC que los países han alcanzado. Ojo que somos 192 países. Ya se imaginarán lo atrasado que están los países, principalmente los países desarrollados, en alcanzar sus nuevas ambiciones en sus nuevos compromisos climáticos. Y esto va a ser un tema muy fuerte en la COP 30 porque es ahí donde se va a tener que revisar si se está cumpliendo los objetivos de estos acuerdos que se adoptaron en la COP 28. Pero en la COP29 se le pidió a todos los países que logren presentar antes de la COP en Belén estos compromisos. Y eso está ahorita en un tema muy delicado y eso es lo que voy a también informar ahora. Después hay una resistencia, como dije, de los países petroleros. No quieren que estos compromisos avancen porque no quieren chocar con su sistema de desarrollo económico, explotación de recursos naturales. Esa es la situación que vivimos. Ya ahí, Martín ya habló sobre cómo va este avance de los hidrocarburos y hay unos informes este año que hubo la Asamblea de la ONU en septiembre. Una organización presentó que ya hay la tendencia de que los países petroestados, más allá de los compromisos climáticos que adoptaron, están aumentando su exploración de petróleo de aquí los 5 años, ¿no? Y siguen financiando esto, ¿no? Cuando debiera entrar ese dinero para la acción climática que necesitan los países del sur, ¿no? No se llegó a ningún acuerdo en tema de transición justa que busca apoyar a las comunidades afectadas por los combustibles fósiles y avanzar hacia una energía más ecológica y que respete la naturaleza y los territorios. Y eso va a ser un tema muy fuerte en esta cosa, sobre el tema de la transición justa, ¿no? Y hay resistencia por parte de los países desarrollados en avanzar esto. Em, También se va a ver el objetivo de adaptación, que es un tema central para los países vulnerables y que principalmente América Latina es un país altamente con mayores, digamos, frecuencias de fenómenos climáticos. No sé si han visto ustedes lo que está pasando en los países del Caribe, en Centroamérica, también aquí en esta región andina. La cuestión climática se está dando con mayor fuerza y en todo el mundo. Este año sí hay un informe que muestra que los incendios forestales o el aumento del calor ha sido fuerte,
mayor que el año pasado. Eso significa que ya la situación de la temperatura se está descontrolando. Entonces, y eso es un temor de que pueda pasar dentro de los 5 años, que esto ya los fenómenos extremos sean más fuertes y la gente va a tener que prepararse para este momento, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que se corre por la demora de cumplir los compromisos climáticos. Entonces, parte de eso de la adaptación es central para que los países también desarrollados, aparte de que tienen que dar financiamiento para los países que puedan implementar sus planes, tienen también que dar fondos para los países que se tienen que adaptar a estos fenómenos climáticos, ¿no? Vamos con otra, Filmina. ¿Cuál es el escenario hacia la COP30, no? El escenario es un poco, ustedes saben que Trump llegó y, y como se dice, removió el sistema climático en todo el mundo. Comenzando el año, Estados Unidos expresa su salida al Acuerdo de París. Y comienza a tomar medidas muy drásticas, como sacando su compromiso climático en las políticas nacionales, incentivando a la extracción de petróleo, financiando proyectos extractivos y también poniendo digamos, en burla la existencia del cambio climático, negando la existencia del cambio climático es una de las cosas que está haciendo Trump y eso está perjudicando en el proceso de la acción climática. A partir de estas ideas y estos acontecimientos, bueno, los países han comenzado a retroceder un poco su compromiso y también por la guerra comercial ha distraído la agenda climática y que todos estaban los países preocupados por las alzas del comercio y también la situación que se ha vivido este año sobre la situación de aumento de los conflictos militares, la situación de Palestina. No podemos hablar de cambio climático si no hay paz y si no hay derechos humanos frente a una población que está vulnerando sus derechos. Y esto ha sido un año muy terrible para el mundo, ¿no? Y así llega la COP, ¿no? Por otro lado, hay una crisis de financiamiento climático, y hay un debilitamiento de la cooperación, hay que decirlo, internacional. Y parte de eso también hay una crítica. Como dije, en la Asamblea de la ONU se mostró un informe que los países, aparte de seguir aumentando sus combustibles fósiles y financiando combustibles fósiles, aparte están financiando las cuestiones militares. El gasto militar. Han comenzado los países desarrollados a aumentar su gasto militar y toda esa fuente de dinero, en vez que vaya a la lucha climática y a los objetivos de desarrollo sostenible, que ya no falta nada, 5 años ya está por cumplirse, y uno de los problemas tiene que no hay financiamiento para aumentar la ayuda al desarrollo, la lucha contra la pobreza, la lucha también contra frenar la situación de la crisis de la biodiversidad. Entonces, el dinero, en vez que vaya a la acción, está yéndose por otro lugar. Entonces, no hay nada que los países puedan negar, que no digan que no hay plata. Sí hay plata. Entonces, no puede ver eso. Entonces, ahí hay un tema muy importante sobre lo del sur, ¿no? El sur va a seguir reclamando lo que ellos necesitan en que los países desarrollados cumplan con estos compromisos. Por otro lado, la anfitrión de la COP30 también arranca el año con una serie de medidas contrarias a la acción climática. eh, Impulsa proyectos de explotación petrolera en la Amazonía. China y la India, aunque lideran las cuestiones de las energías renovables, siguen dependiendo del carbón, que esto debilita la credibilidad también de estas grandes emisores, ¿no? Y también Noruega y Estados Unidos continúan expandiendo su producción de petróleo pese a los compromisos ya pactados en las cuestiones climáticas, ¿no? Y como dije, ahí están los conflictos armados que están en aumento, las cuestiones comerciales que han generado tensiones y siguen generando la influencia de los lobbies de fósil, que esta vez va a estar muy fuerte
pero no solamente fósil, ¿ah? Va a estar muy fuerte la presencia mineras, de agronegocios, esto va a poner en jaque esta COP, ¿no? Y la fragmentación que hay en el sur global también, ¿no? La derecha, justamente estando aquí en Brasilia, muchos estábamos comentando de que va a haber elecciones en varios países de nuestra región y donde se va a posicionar la derecha y con ideas que traen, siguiendo las ideas de Trump, ¿no? Entonces, y eso va a también tener sus riesgos en la cuestión de la acción climática. Eso sí hay que tener mucho ojo lo que va a pasar después de esto, ¿no? El próximo año la derecha se va a acentuar en América Latina y eso hay que tomar mucho ojo, mucha acción en esa parte. Em, Como usted sabe, antes de llegar a la COP siempre hay un proceso que se llama la SB. Es un proceso técnico donde a la mitad del año se reúnen todas las partes, los negociadores para revisar lo que se acordó en la COP 29 y después de ahí pensar en la agenda, cómo debe venir esta agenda hacia la COP 30, ¿no? Eso fue en junio de este año en Alemania. Se tocó el tema de financiamiento climático, se discutió una hoja de ruta. Esa hoja de ruta la tiene que presentar la presidencia y todavía están ahí armando esa hoja de ruta. Pero se supone que esa hoja de ruta es la que tiene que movilizar esos fondos de los 1.300 billones anuales para el 2035. Vamos a ver si eso se va a cumplir. Persisten desacuerdos para garantizar el acceso justo y directo de esos fondos, principalmente para los países del sur. El tema de mitigación y el balance global, se discutió cómo operacionalizar los acuerdos en la convención, que es triplicar las energías renovables, eliminar los fósiles, pero el texto sigue siendo opciones sin consenso todavía. Entonces se supone que esta COP tiene que implementarse esos compromisos ya expresados en la COP 28 y que tiene que estar visibilizado en los compromisos nacionales, en las nuevas NDC. Solo 30 países han presentado sus nuevas NDC. Eso fue en junio de mitad de año para el 2035. El plazo vence en septiembre y ahorita voy a mostrar ese panorama. La adaptación y meta global es un tema central en el sentido que se acordó reducir los indicadores. Hay unos indicadores que eso permite que medir las acciones de adaptación. Se avanzó los criterios para medir la resiliencia, inclusión social y medio de implementación y se reconoció la necesidad de un financiamiento específico para adaptación. Esta es aparte. O sea, financiamiento para la implementación de los compromisos nacionales, financiamiento para adaptación, financiamiento que está todavía en deuda sobre las pérdidas de daños. Entonces, los países del sur están esperando que ese financiamiento se dé, ¿no? Y por otro lado, Pérdidas y Daños tuvo como atención lo que generó críticas de la sociedad civil, porque todavía ya se aprobó después de 30 años, esto de las pérdidas de daños que se reconozca y haya los fondos. Desde que ya se aprobó, todavía no se operativiza. Los impactos económicos que ya están saliendo de la mano de la economía de los países del sur, bueno, pues, ¿cuánto tiempo van a seguir esperando esos fondos, ¿no? Que ya han sido aprobados y que se necesita operativizar, ¿no? Ese es parte de las conversaciones fuertes que se va a tener que tomar en la COP 30, ¿no? El estado actual de los compromisos nacionales, en el marco hubo la Asamblea de la ONU en septiembre, dentro del marco de la Asamblea de la ONU, hubo la llamada Cumbre del Clima. Se presentaron ahí más de 100 países para que anuncien sus compromisos. Y lo que quería escuchar lo del sur, porque el sur se ha cumplido, ¿ah? En presentar sus compromisos, ¿no? Ahorita somos 57, ya están por presentar los demás países, pero los países principalmente emisores son los que están faltando el compromiso. Y es ahí donde tenemos que ser mayor crítica, ¿no? Mucha crítica, ¿no? Porque en esta COP, si no se avanza eso, no sabemos qué va a pasar con el Acuerdo de París, no sabemos qué va a pasar también con estos compromisos que se adoptaron.
si le están incumpliendo los países desarrollados y si también se está desviando su acción climática en otras cosas que no es, digamos, bueno para la acción climática. Esa es parte de la discusión, ¿no? Entonces, Estados Unidos, como dije, ha anunciado y ha seguido burlándose de la cuestión climática en la ONU. Todos hemos sido testigos de cómo ha negado y se ha burlado de la creencia del cambio climático. Eh, y el 24, que fue el momento importante que se realizó la cumbre, fue un espacio de presión política. Los compromisos actuales no son suficientes lo que han presentado los países hasta el momento en sus nuevas NDC. Esa es la preocupación, lo que Martín está diciendo. Se nos está escapando el objetivo de limitar la temperatura y estamos viendo que el objetivo lo estamos perdiendo y eso no se da cuenta. Principalmente, sí se dan cuenta, el problema es que es la resistencia a no cambiar su economía y también este modelo económico global que estamos llevando nos está llevando al borde del colapso, hay que decirlo así, ¿no? Pero bueno, ahí es el poder ciudadano que tenemos que empezar, dejar un poco el tecnicismo y ser más político y decir las cosas como son en esta COP. Se necesita una reducción del 43% de emisiones para el 2030, ¿no? Es lo que la ciencia dice y eso tiene que estar claro en las nuevas CNC. Por eso es que todas las CNC que llegaron tienen que traer un informe de síntesis y ahí veremos el panorama y ahí veremos qué va a pasar políticamente dentro de la COP con esos resultados, ¿no? Y no sabemos si la presidencia va a tomar una decisión política, no sabemos nada, solamente que ya sabemos la realidad de ese informe, ya con estas limitaciones presentadas hasta el momento. Algunos países anunciaron nuevas metas para el 2035 como parte de los compromisos, aunque la mayoría aún no lo ha cumplido con la entrega formal. Solamente son palabras, pero no está formalmente escrito. Y se espera que antes o en la COP van a presentar sus compromisos nacionales, pero el riesgo está que no van a entrar en informe síntesis, que necesita saber si eso está cubriendo con las recomendaciones de los paneles científicos y si se está limitando la temperatura o falta ajustar algo. Esas decisiones importantes que se tienen que tomar van a estar así en el aire porque no se tiene todos los compromisos para que se haga ese análisis. Por eso digo que esto va a ser un tema muy central de debate, ¿no? Actualmente hay 17 países que presentaron después de la cumbre, lo cual serían 73 NDC hasta el momento. Creo que ahorita no he revisado la lista, pero mayormente hay 10 países latinoamericanos que han presentado, los países insulares también. Mejor dicho, los países del sur sí están cumpliendo. Ajá. El que no está cumpliendo son los países del norte, ¿no? Y las NDC alcanzadas entrarán en el informe síntesis que busca, como dije, revisar si cumplen con las recomendaciones del primer balance global y el del sexto informe de la IPPC, ¿no? Intergubernamental. Así está la situación y este es el mapa. Ahí ustedes pueden ver por colores críticamente insuficientes, altamente insuficientes, insuficiente y casi suficiente, ¿no? Entonces, este fue el del octubre de 2025, ya está actualizado este mapa, pero así está el estado de los compromisos nacionales a nivel global, ¿no? Eh, y en verdad esto es preocupante porque esto pone en jaque si vamos en el camino correcto para asegurar el bienestar del futuro del planeta como también de las generaciones futuras. Ahora, ¿qué es lo que vamos a esperar en temas centrales después de toda esta información? Es que asegurar la entrega de las NDC ambiciosas para el 2035, alineadas con la ciencia, siempre hay que repetir eso, no se puede alinear sin la ciencia, porque ahí está todas las recomendaciones. Ya está preparándose el próximo informe de la IPPC, no sé qué año lo van a presentar, pero ese informe va a ser muy fuerte, porque con lo que ya nos ha informado Martín, los datos no son muy buenos y los impactos en los ecosistemas los estamos perdiendo. Entonces, eso va a entrar en colapso. Entonces, algún momento vamos a ver cómo el ecosistema se va a perder, ¿no? Y ya estamos viendo el océano que se está perdiendo la biodiversidad.
El tema de la implementación del balance global con medidas concretas para cumplir el objetivo de limitar el 1.5, eso también está en riesgo y eso se tiene que operativizar en esta COP. Definición operativa sobre el nuevo financiamiento climático, incluyendo la fuente, la calidad y el acceso de los fondos para los países del sur, adopción de un marco robusto para las metas global de adaptación, con indicadores claros, que no se les complique a los países del sur y a todos, y un financiamiento garantizado, que ya no, eso sí, sí, porque ya no sé cuántos países ya tienen planes nacionales de adaptación, pero que no tienen la mayoría fondos para implementarlo, ¿no? Formalización del programa de transición justa como mecanismo de seguimiento y apoyo a los países del sur global y reforzar la arquitectura del pérdida de daños, incluyendo el financiamiento específico que ya se adoptó en las anteriores COP, ¿no? Ahora, la captura corporativa en la COP 30 es algo serio también. La presidencia de la COP ha invitado al sector privado argumentando que las empresas pueden acelerar la transición climática mediante innovación, inversión, capacidad de implementación, incluso frente a los desafíos logísticos que presenta Belén. Esta COP va a estar muy presente los agronegocios, los carburos, la minería, proponiendo cosas a la acción climática, ¿no? Cuando son ellos los que han causado impactos ambientales en los territorios, ¿no? No debieran participar, ¿no? Presencia en los espacios de decisión, que eso preocupa mucho. Las empresas vinculadas al extractivismo y a los combustibles fósiles han sido invitadas a participar de estos paneles, patrocinios y delegaciones, lo que genera conflicto de interés y cuestiona la legitimidad del proceso. Mucho ojo, esta COP vamos a tener esta situación. Y eso sabemos que en las anteriores COP la presencia corporativa ha debilitado todo el proceso, ¿no? Entonces, allí ha retrasado los compromisos. Entonces, ese es un tema que tenemos que ponerle en jaque y tenemos que denunciar la presencia de las corporaciones dentro de la COP. Sabemos que desde la sociedad civil ha habido reacciones y preocupaciones sobre las cuestiones corporativas en la COP. Había tres mensajes muy potentes. Uno, que el régimen climático de la ONU responde a la presión de la sociedad civil para abordar la interferencia de los grandes contaminadores en la acción climática. Ya hay un comunicado que ha sacado y alertando eso. Más de 225 organizaciones exigen que la COP se centre en las personas, no en los contaminadores, ¿no? Y 225 organizaciones exige más que nunca que expulsemos a esos grandes contaminadores, no lo invitemos a la mesa de la COP 30, ¿no? Pero ya se habla de que van a invitar a las empresas petroleras para ver qué opinan sobre transición justa, cuál podría ser sus aportes y todo eso, ¿no? Eh, es cuestionable, ¿no? Y para cerrar, un mensaje que nos dejó en Bonn, y esto es algo que siempre a todos nos recuerda lo que fue en junio, esta gran banderola que sacaron los compañeros de Greenpeace, como diciéndonos bien claro, ¿no? 60 científicos de todo el mundo revelan que el ritmo actual de las emisiones solo puedan 3 años para mantener vivo el objetivo del 1.5 grados centígrados del Acuerdo de París. Denuncia Greenpeace que esta situación, consecuencia de no haber reducido las emisiones como la comunidad científica indicaba de que al haber suspendido la acción climática, en otras prioridades, es más urgente que nunca tomarse en serio que el mundo vive una verdadera emergencia climática. Hay que decirlo, ya estamos en una emergencia climática. Hay que estar preparándonos, pero también hay que demandar y denunciar esto ya, ¿no? Eh, y no podemos esperar más. Yo estoy de acuerdo con Martín, los datos, y lo estamos viviendo día a día, ¿no? La Amazonía ya está en un punto de no retorno, y eso lo he escuchado aquí en esta reunión que estaba en la pre-COP. Muchas preocupaciones de muchas organizaciones amazónicas, están muy preocupados de la situación de la pérdida de la biodiversidad y también que la posible colapso que puede tener la Amazonía. Entonces los ecosistemas están en riesgo.
Y bueno, no puedo decir más qué va a pasar en los 5 años, pero ya estamos viendo estos hechos y esta COP tiene que ser decisiva. Si vamos a estar todos allá, tenemos que hacer un buen papel político de acción, de sinergia y de acción y pensando el próximo año qué hacer con todos estos compromisos nacionales, ¿no? Que es importante ahí. Gracias. Osber, muchísimas gracias por la presentación y gracias por sacar el tiempo para presentarnos el día de hoy, a pesar de estar allá en la Precop en Brasilia. Ahora le quiero invitar a todas las personas que están en este webinario a que hagan preguntas, comentarios. Lo que va a pasar ahorita es que les vamos a pasar a la parte en donde están todos los panelistas. Entonces van a pensar que los sacamos del proceso, de la llamada, pero va a entrar automáticamente. Entonces Adriana va a hacer eso en este momento. Les va a pasar y queremos que observen también el Listo. trabajo que ha venido haciendo Merlina. eh, con lo que hemos escuchado el día de hoy. Llama, 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 Maya. Adri, ya podemos hacerlo. Sí, ya están pasando todos a panelistas. Bueno, compas, gracias de nuevo por estar aquí. Ahorita queremos abrir el micrófono para que hagan preguntas, comentarios, eh, lo que surja, lo que haya surgido de estas dos presentaciones. Sabemos que aquí hay compañeras y compañeros que van a ir a la COP30 en Belén. También sabemos que algunos van a ir a Belén, pero no van a participar de la COP30, sino que van a estar en los otros espacios de la Cumbre de los Pueblos, del Tribunal de los Pueblos y de la COP de los Pueblos. Entonces, cualquier pregunta que se esté presentando o comentario está bienvenido en este momento. Creo que hay algunas personas que aún no han podido pasar Ya. como para poder hablar. Ángela, Cristian, Gabriel, Jorge, Juan, Martín, Marvin. Creo que aún no han podido pasar, bueno. Pero las personas que sí ya están, les invitamos a que por favor hagan sus comentarios, preguntas. Nada. Tener un espacio de micrófono abierto, ¿no? Porque Vale. Lev, Hola, Lev. Hola, Lev. Bien, dale. El micrófono es bueno, tuyo. Mari, un gran saludo para todas, para todos, un gusto verles. Muchas gracias por este espacio que es muy necesario, sobre todo para quienes no hemos asistido nunca, al igual que la compañera que habló hoy. Em, sí, sin duda que el panorama no es nada bueno, es bastante desolador en muchos sentidos. En mi caso, pertenezco al pueblo mapuche y estamos en Argentina, donde el gobierno directamente niega la importancia de todo lo que sea mitigación y lucha contra el cambio climático. Dice que es un invento y niega hasta la evidencia científica y ha desarmado los espacios que se dedicaban a eso, ¿no? Por eso lo que a nosotros nos motiva a ir a la COP es sobre todo el intercambio que podemos llegar a tener con distintas organizaciones
y también con gente de otros países. Fue muy potente aquella vez que se creó la campaña que pagan los contaminadores y un intercambio que resultó muy fructífero. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, le quería preguntar al compañero que puso después de Martín, si dónde uno podía leer qué países habían presentado los informes y dónde ponerse al tanto. Y posterior también preguntar un poco cuáles son las actividades. En nuestro caso vamos del 12 al 17 y, y todavía no tenemos en claro todas las actividades a las que vamos a ir. Por eso, como no queremos ir solo a pasear, si sé que eso se va a hablar igual en el tercer encuentro, pero más que nada para ir, eh, para ver si también hay algún lugar donde fijarse, eso era la pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lev. No sé si quiera contestar primero Osber y después Martín con los espacios. Como tengo un poquito bajo la internet, no escuché muy bien. ¿Cuál es la precisión, Natalie? Lev, ¿quieres repetir la pregunta hacia Osber? Sí, Osber, gracias. Si hay algún lugar donde poder fijarse cuáles son los países que han presentado las declaraciones, cuáles no, más que nada para tener ese panorama completo, vos decías que los del sur sí, la mayoría del norte no, eso, ¿dónde lo podemos ver? Ah, ya, sí, está en la página web de la Convención Marco de Naciones Unidas, lo voy a poner ahí. Ahí están la lista de países que han presentado sus nuevas NDC. Por ejemplo, la Comunidad Europea eh, no logró presentar sus objetivos porque Polonia, Italia y hasta Francia bloqueó para que llegaran a septiembre y presentar sus objetivos climáticos. Hay que decir, hasta mismo Francia, que fue el líder de la acción climática, bloqueó el objetivo europeo, pues el que no logró Europa presentar. Está China, sí, que todos saludaron al anuncio de China, pero todavía China no lo ha presentado, todavía su CNDC. Otra cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo hechos en el papel y ver las metas, las contribuciones que va a hacer China, que es uno de los segundos emisores, ¿no? Ahí está, en ese lista están los países. También hay que ver también que los países de América Latina está bien que están presentando sus compromisos nacionales, pero también hay que revisar qué tal han sido sus procesos nacionales, si han sido participativos, si es coherente también de lo que la sociedad civil está en las acciones climáticas que ellos esperan, porque también los procesos también de participación, de consulta, ha sido muy, muy débil en algunos países, otras no. Pero también ahí está también el otro dilema de revisar. Hay que hacer empoderamiento nacional, que esos compromisos que se han presentado y que ahora se van a revisar y se tiene que aplicar en la operatividad, haya también una presión social nacional, ¿no? Y eso hay que generarlo, ¿sí? Para que se cumplan y se implementen, ¿no? Esos compromisos, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo que nos toca ahora a nosotros nacionalmente, ya desde abajo de los territorios y nuestros países nacionales, hacer ese seguimiento, vigilancia, presión y demanda, ¿no? Sí, eso. Muchas gracias, Osber. Y solamente para complementar, es importante que sepamos que aunque los países hayan presentado las contribuciones nacionales determinadas, eso no quiere decir que sean unas contribuciones o unos planes ni ambiciosos ni basados en justicia climática, ¿no? Muchas de estas propuestas están basadas en mercados de carbono, están basadas en hidrógeno verde, en propuestas de falsas soluciones que realmente no tienen, que no lograrían realmente el objetivo común de reducir las emisiones de combustibles fósiles. Entonces es importante para que lo tengamos en cuenta porque aunque pensemos que presentaron, como dice Osber, esto no necesariamente y en la mayoría no significa que estemos avanzando hacia la justicia climática, ¿no? Al contrario.
¿Alguien más que quiera hablar, que quiera hacer algún comentario? Ah, no, perdón. Martín, ¿quieres compartir sobre los diferentes eventos que se están programando en Belén? Sí, vamos a compartir con los miembros de las tres campañas una lista de eventos y cosas que van a suceder en Belén, sobre todo fuera de las negociaciones. Algunos sí van a tener más actividades dentro de las negociaciones, pero fuera de las negociaciones hay tres espacios. El principal sería la Cumbre de los Pueblos. El segundo es la Embajada de los Pueblos y el tercero es la COP de los Pueblos. Eh, pues, como siempre, son espacios diversos. La Cumbre de los Pueblos es un intento de las organizaciones brasileras de juntar a todo el mundo con toda su variedad de posición política en la cumbre. Es un espacio que está en construcción de una declaración. Si están interesados, mañana vamos a compartir igual en las redes. Hay un webinario sobre falsas soluciones, que es en realidad una mesa redonda donde se va a construir el posicionamiento perdón, sobre poder corporativo, donde se va a construir el posicionamiento de la cumbre. Igual, bueno, sí, sí, va a ser un proceso largo. Eh, eh, Como campañas de América Latina, vamos a tener un evento eh, en uno de estos espacios sobre el mapa de falsas soluciones. Ahorita se me está yendo muchas cosas, perdón, porque estaba con otra cosa en la cabeza, pero vamos a pasar todas estas informaciones en la medida que vayan pasando. Va a haber una lista eh, con estos eventos para que ustedes puedan ver y quizás también puedan añadir las cosas que quizás ustedes están yendo por otra parte y quizás podemos encontrar sinergias allá. Una de las cosas que queríamos hacer es una reunión después de la Cumbre de los Pueblos, el 19-18, de las redes de justicia climática, ¿no? De las organizaciones de justicia climática para ver, bueno, ¿ahora qué? Porque la COP pasa a otro continente y toda esta tensión, esta expectativa se empieza a disipar, pero creo que va a ser importante mantener un poco este espacio más de coordinación eh, eh, sí, de acción en América Latina. Entonces estamos tratando de armar un espacio después de la Cumbre de los Pueblos. Muchas gracias, Martín. Fechas que conocemos que ya están marcadas de eventos también incluye el 19 de noviembre dentro de la COP de los Pueblos. Va a ser un día dedicado a desmitificar los mercados de carbono y hablar críticamente sobre los mercados de carbono. También el espacio del Tribunal de los Pueblos se dará el 13 y 14 de noviembre. El 13 de noviembre será la presentación de 17 casos ante el tribunal y el 14 de noviembre será el fallo del tribunal con relación a esos casos. Se van a presentar 17 casos de diferentes partes del mundo, incluidos un caso de mercados de carbono. Asimismo, el 12 de noviembre es un día de movilización, lo que llaman la Barquiata, y el 15 de noviembre es la Marcha de la Tierra. Eso sabemos hasta el momento y como saben también está la Cumbre de los Pueblos, que es la primera semana de las negociaciones y la cumbre se da del 10 al 16. Carolina, bienvenida. Preguntas, por favor, comentarios. Hola, compas, mucho gusto. Gracias por las excelentes presentaciones. Yo hablo de Minas Gerais, en Brasil. También agradecerles por esta agenda que ya tenemos ahí, quizás en la plataforma y otras redes. Sería bueno tener un programa organizado para que
que aprovechemos bien el tiempo ahí en Belén para hacer redes, conexiones y todo eso. Y mi pregunta es que no sé si realmente va a pasar, pero hay posibilidad de que la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales tenga una acreditación para estar en el espacio oficial. Y me gustaría de escuchar qué orientaciones tenían para como qué hacer ahí adentro, porque el espacio ya tenemos claro que no va a servir mucho, hay toda esta cooptación y bien, todo lo que ustedes presentaron muy claramente. Y ahí, ¿qué podríamos hacer ahí adentro que no solamente denunciar? En fin, tengo esta duda de estando ahí, ¿qué hacer para aprovechar la oportunidad? Y sí, esta es la pregunta. Caro, muchísimas gracias. Qué bueno que vayan a tener la oportunidad de ese espacio porque definitivamente, aunque sabemos lo que sufre de coaptación el espacio y también complicidad de los estados que se dejan coaptar, de todas maneras es un espacio también para incidencia, ¿no? Entonces, Martín, te doy la palabra para que contestes. Sí, sí, no, solamente comentarles, seguramente Osber también está bien al tanto de esto. Ahora, para hacer el registro eh, para entrar como observador en las negociaciones, cada vez es más complicado, es más restrictivo, hay una casilla que uno tiene que llenar que uno es muy, muy jodida porque dice que uno tiene que comprometerse para cumplir con los lineamientos de las discusiones. Entonces, eso está como diseñado un poco para, si estás protestando y encuentro algo ahí que falla, entonces te sacamos. Normalmente dentro de las negociaciones hay espacios y se generan acciones, ¿no? Que son como protestas, son muy difíciles de entender para las organizaciones sociales que digamos que tenemos experiencia desde afuera, porque adentro la convención te determina un espacio, un horario y revisa todo lo que tú vas a decir y lo aprueba. Y si dices algo que no le gusta, no te lo aprueba y no te da el permiso. Entonces, normalmente se hacen acciones en los pasillos en algunos lugares de los pasillos de la negociación, donde las organizaciones observadoras em, eh, gritan algunas consignas, ¿no? Pero que normalmente están muy controladas, es muy difícil decir algo. Por ejemplo, mm, es imposible decir no a la expansión de combustibles en el Amazonas. Es imposible, eso no se puede hacer porque te sacan y te quitan el badge, ¿no? Y la organización que te da el badge puede tener problemas. Entonces, normalmente es un espacio muy difícil y diseñado un poco para esto, ¿no? Dentro de las negociaciones hay, para quienes estarán por primera vez allá, las organizaciones de la sociedad civil que son observadoras pueden entrar a algunas reuniones de los estados como observadores, pero no tienen derecho a voz. En algunos momentos de la reunión se le da 1 o 2 minutos la palabra a las constituencies. Hay 7 constituencies eh, em, eh, de las ONGs, de las mujeres, de los indígenas, de los empresarios, de los agricultores, que son los grandes agroempresarios, gobiernos locales, etcétera, etcétera, que son como sectores de observadores agrupados que tienen reuniones. Entonces, por ejemplo, la constituency de ONGs son principalmente representados por CANLA, la organización de Osber, y DCJ, la organización de Eduardo. Ellos normalmente tienen un punto de reunión y elaboran documentos, digamos, de propuesta y de posición para distintos temas, ¿no? Entonces, esa es como la forma en la cual se hace incidencia, ¿no? Después, con estos documentos o con estas propuestas, uno tiene que acercarse en los pasillos a los negociadores para intentar convencerles de incluir algo en un texto, ¿no? Entonces, es un proceso complejo, pero realmente es muy, muy bueno entenderlo, conocerlo, verlo, esto, ¿no? Y podemos hacer el contacto allí tanto con Osber como con Eduardo para
que van a estar dentro para poder incluirlos en estos espacios, tanto de las protestas, las acciones, pero también el proceso de discusión. Hacen reuniones normalmente internas para explicar un poco lo que está pasando en los distintos tracks de negociación. Pero sí, igual les haremos el contacto. Compañeros, compañeras, hemos llegado al final del webinario. De nuevo, agradecerles por el tiempo, por el espacio, agradecerle a Merlina, a Martín, a Osber, por compartirnos todo este conocimiento que ustedes tienen. De nuevo, contarles que esta diagramación, estos diseños que está haciendo Merlina al momento en el que estamos hablando y que los conferencistas están hablando, esto va a ser un insumo, una herramienta para ustedes. Después se va a completar con algunos conceptos claves desde la justicia climática para que al final de los 3 encuentros tengan una herramienta. Asimismo, invitarles para el próximo miércoles a que participen del webinario de esta charla informativa. Va a ser sobre las falsas soluciones a la crisis climática, como decíamos anteriormente, ingeniería, red, soluciones basadas en la naturaleza, el TFFF o lo que es conocido como el Fondo Forestal para Siempre. Y otras propuestas que sabemos que no son alternativas de justicia climática a la crisis, sino que al contrario son la exacerbación del sistema mercantilista que está programado, impulsado por el capitalismo extractivista patriarcal. Entonces, de esta manera, queremos agradecerles por su participación y esperamos encontrarles en el próximo miércoles a la misma hora.